Doctor Rubén Córdoba, bienvenido a esta convención internacional. Gracias por estar, gracias por su ministerio y ya le damos el pase para que comparta la palabra del Señor con todos nosotros. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Es una gran alegría poder transmitirles en esta mañana o en este mediodía el mensaje de la palabra de Dios. Así que un saludo para todos aquellos que forman parte de esta gran familia del movimiento cristiano y misionero. Dios les bendiga mucho hoy. Bueno, yo quiero leer Hechos capítulo 15, versículo 36, 4 versículos, y luego poder compartirles el mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón para transmitirlo en este día. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice de esta manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bueno, yo he enseñado y sigo enseñando desde hace muchos años en el seminario de nuestra familia, el seminario SICAN, y enseño historia de la iglesia. Y todos los años que han sido presenciales, más los que tuvimos que transmitir a través de este medio, siempre estoy hablando basado en este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque allí es donde comienza la historia de la iglesia. Pero también fascina, me encanta una parte de esta historia de la iglesia, que es el segundo viaje del apóstol Pablo para confirmar iglesias. Lo he predicado desde la juventud, he predicado el viaje, el segundo viaje del apóstol Pablo a diferentes edades, y todavía lo sigo haciendo. Hoy en día ya casi de memoria los lugares geográficos y quienes acompañaron al apóstol. Saben que en este viaje Pablo lleva al profeta que vino de Jerusalén, llamado Silas. Vino con unas cartas para que se pudieran llevar hacia las iglesias de Asia y transmitirles lo que en el concilio de Jerusalén se había establecido. También en el camino se encuentra con un joven llamado Timoteo y lo lleva consigo en este viaje. Más adelante en Troas se va a unir Lucas, el doctor Lucas. Se une a ellos, y allí cuando Pablo está por entrar ya de lleno a las iglesias de Asia, por un sueño de un varón macedonio, más la fuerza del Espíritu Santo empujando a Pablo, entiende él que tiene que anular sus viajes a Asia y entrar al continente europeo, más precisamente a Macedonia. Y allí van a acontecer cosas, va a terminar en la cárcel de Filipos, pero en el regreso aún se encuentran con un matrimonio, el matrimonio de Aquila y de Priscila, con los cuales también
él es muy amigo y es un compañero en el servicio de la obra a Dios. Así que también, hermanos, pudiera ponerle un título a este mensaje. En algún momento se me ocurrió y lo puse. Pudiéramos decir que el título del mensaje de hoy es: los apóstoles también pelean. Los apóstoles también tienen discusiones, tienen peleas, tienen diferencias. Así que permítanme en esta mañana hablarles que en el comienzo del libro de los Hechos, gente se levanta contra Pedro y Juan simplemente porque oraron por un enfermo paralítico y se sanó. Fueron puestos presos y ya cuando estaban a punto de torturarlos, tuvieron que liberarlos, pero tenían ganas de golpear a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegaron a la iglesia, a una iglesia pequeña, casera, los hermanos se unieron para escuchar todo lo que les habían amenazado y oraron por estos varones de Dios. Y dijeron en Hechos 4, 25 y 26, dice: ¿por qué se amotinan? Le están preguntando a Dios, ¿por qué se amotinan la gente y piensan cosas vanas? ¿Por qué los reyes, los príncipes se han unido contra el Señor en esta ciudad? Así que, hermanos, hoy en día, en medio de la pandemia que nos toca vivir, a veces nos encontramos con la cantidad de noticias de violencia, de guerras, de peleas, de gente amotinada para pelear por algo, discutir por algo, matar a alguien. Estamos ante la inminente guerra de los rusos contra los ucranianos y ya se han tirado algunas bombas sobre una escuela de niños de un jardín de infantes. Y ya se están moviendo otras naciones poderosas como Estados Unidos y otras para una eminente guerra que se va a transformar en mundial. Hay violencia en las naciones. Nuestra Argentina, sin necesidad por los gobiernos, termina poniéndose en contra de otras naciones, por decisiones, por palabras de los gobernantes, del presidente. Hay discusiones y pleitos y divorcios y separaciones en el matrimonio. Hay problemas con la juventud que, ayudados por la droga, por el alcohol, terminan en grandes batallas campales. Y aún hoy hay muchachitos jóvenes que están siendo juzgados para ir a la cárcel a cadena perpetua porque el mundo está violento. Y ese espíritu de pelea, de lucha, de conflictos, está haciendo estragos en el mundo y, ¿por qué no, también en Argentina? Los matrimonios se matan, los matrimonios en el peor de los casos se destruyen y también a veces este espíritu, este amotinarse, también termina llegando a la iglesia del Señor. A la iglesia que a veces cantamos canciones de unidad, pero no ignoramos que a veces hay miembros de las congregaciones que no se hablan por años, o quizás se piden perdón en una Santa Cena, pero falsamente, de una manera hipócrita, simplemente porque tienen que tomar de la copa y comer del pan. Así que, hermanos, después del primer viaje exitoso de Pablo y de Bernabé, ellos están un tiempo yendo a Jerusalén y luego a la iglesia de Antioquía, pero Pablo en un momento le dice, y allí comenzamos con la lectura esta mañana, Pablo comienza diciéndole a su amigo, invitándolo a volver
a visitar las iglesias que habían sido edificadas, cristianos que fueron ganados en el primer viaje. Dice, vamos a ver cómo están, a verles cómo siguen, a ver al liderazgo pequeño que hay todavía en las iglesias, ayudarles. Y van llevando las cartas, tendrían que llevar las cartas apostólicas donde se indican algunas cosas que tendrían que hacer. Pero ¿saben una cosa? Esto que es tan sencillo, la invitación de un amigo a otro amigo, se va a transformar ahora en una discusión. Nos cuenta aquí el comienzo, por eso es como otra historia. El comienzo del segundo viaje comienza con una pelea, con una discusión terrible entre Pablo y Bernabé, su gran amigo. Y entonces estos hombres se encuentran ahora allí hablando de comenzar el segundo viaje, pero Bernabé quiere llevar a un sobrino llamado Juan Marcos, un sobrino que fue en el primer viaje, pero que llegando hacia la isla de Chipre y viendo que había problemas y que hasta podrían caer presos los apóstoles, Juan Marco retrocede, se aleja, los abandona, deserta y se va con su familia. Entonces ahora Bernabé de alguna manera quiere llevar a este joven, darle una segunda oportunidad, a ver si cambia, si tiene ese espíritu misionero. Y Pablo dice que se opone a llevar a este joven. Se opone tremendamente, porque en el primer viaje él entiende que este hombre fracasó y que no le va a dar una nueva oportunidad de perder a alguien que podría ser de gran ayuda, volviéndose cobardemente cuando todo va mal, o como decimos aquí en Argentina, cuando las papas queman. Así que, hermanos, entonces fue tal la discusión de Bernabé con Pablo. Bernabé significa padre de consolación, porque era un consolador. Y el nombre de Pablo es pequeño, minúsculo, algo muy, muy chico, hablando de esa pequeñez delante del Señor. Pero este padre de consolación y este otro pequeño por su nombre se enfrentan en una discusión terrible, tremenda, de tal manera que en un momento de tal desacuerdo, dice aquí lo que hemos leído, tal desacuerdo hay entre ellos, tal discusión, están gritándose, no sé si están por irse a las manos, pero el gran apóstol Pablo y el gran Bernabé, de repente ahora no van a ir juntos. Bernabé toma a su sobrino que aparentemente estaba por allí cerca y se vuelve a Chipre, donde va a hacer el trabajo sencillo, casero de la iglesia, y va a tratar de acomodar el carácter, el temperamento de su sobrino Juan Marcos. Y Pablo inmediatamente toma a uno que los había acompañado desde Jerusalén, un profeta, el profeta Silas, que vino con las cartas a Antioquía, y allí que estaba por volver, que había quedado un tiempo para ministrar, pero ahora está por volver a Jerusalén porque él trabaja con los apóstoles de Jerusalén, pero Pablo lo toma, le hace entender que necesita que vaya, y entonces Pablo y Silas comienzan el segundo viaje del apóstol Pablo hacia las iglesias de Asia. Y allí es donde Dios les cambia el rumbo y, acompañado por otros que se van añadiendo en el viaje, deciden entrar a Europa. Fue tal, dice, el desacuerdo. ¿Puede haber desacuerdos que lleguen a esta situación dentro de la iglesia? Yo creo que sí. He conocido a un
Dios que han pasado 20, 30 años sin volverse a hablar nunca más. Estas situaciones muy apretado en Santas Cenas, donde estaban allí gente ministrando al lado mío, pero que no se hablaban hace años, que no tienen comunión, que no se van a llamar, que ninguno va a aflojar. A veces, lamentablemente, porque ya ni se acuerdan por qué pelearon, por qué tuvieron el desacuerdo, por qué tuvieron la discusión. La palabra desacuerdo es falta de acuerdo, falta de aceptación, discordia, disconformidad. Pablo, claro, era un hombre de la visión, era el hombre misionero, maestro, era un hombre de un carácter tan seguro que podía avanzar hacia adelante aún en los momentos más difíciles. Y él necesitaba al lado de él guerreros que pudieran acompañarlo cuando todo comience a ponerse hostil. A veces era atacado por judíos, otras veces por los gentiles, otras veces hasta por los de su propia familia o los gobernantes del lugar. Y Bernabé era casi igual que el apóstol Pablo. Bernabé tenía el don simplemente de consolar, de animar a otros, de darles fuerza para seguir adelante, que también necesitamos a la par nuestra en la obra. Así que él quería darle, como un constructor, quería darle una oportunidad de volver a edificar el ministerio de Juan Marcos. Pero Juan Marcos ya no era así. No era así, era cobarde, tenía miedo, era joven, tenía poca experiencia. Así que uno quería ayudarle a poder mejorar y el otro no quería llevarlo, no quizás por el hecho de llevarlo, sino simplemente porque sabía que había tiempos en que necesitarían ganar horas, minutos y no mirar que alguien deserte del grupo y se vuelva atrás. Así que Pablo y Bernabé se pusieron frente a frente. Se pusieron frente a frente. Capaz que usted en esta mañana se va a acordar de algún momento de su vida o de haber vivido junto a otros, porque Pablo y Bernabé llegaron a una palabra que yo la voy a decir en este mediodía, la palabra paroxismo. Paroxismo. Esta palabra es interesante porque es, de acuerdo a lo que leí, un grado mayor de exaltación de los sentimientos, un estado de ánimo alterado o una sensación. Es irritarse, hacer más intensa una discusión. Paroxismo puede aparecer en el matrimonio, puede aparecer entre los hinchas de fútbol, puede aparecer entre los militantes políticos que se matan a palo, aún sin conocer a aquellos por quien ellos pelean, ni saber cuáles son los motivos de por qué están allí. El paroxismo es irritarse, es hacer intensa, sin buscar la solución, hacer intensa la discusión, hacer ruido. Cuando pareciera que el que más ruido haga, más razón tiene. Así que, hermanos, Pablo levantó la voz. Pablo le dijo, mira, Bernabé, yo tengo razón. Nosotros corremos peligro. Nosotros necesitamos tener un mensajero rápido que corra y que aún quizás nos va a salvar la vida. Y Bernabé le dice, ahora no querés que lleve a Juan Marcos, pero cuando tú te convertiste, Pablo, cuando eras Saulo de Tarso, nadie creía en tu conversión. Te conocían porque habías golpeado a los hermanos de la iglesia. Te conocían porque aún habías pedido cartas para ir
y destruir las iglesias, las primeras iglesias cristianas. Sin embargo, cuando te convertiste, yo te traje a los apóstoles de Jerusalén. Yo di la cara por ti en la iglesia de Antioquía. Yo te ayudé. Yo te traje para levantar ofrendas y luego para comenzar a predicar, no sé si en la escuela dominical, en el culto de jóvenes, hasta que fueses conocido y tu fama anterior comenzara a perderse. Así que, hermano, allí hablaron, discutieron de cosas que son verdaderas, no estaban discutiendo por cosas que no eran reales. Nosotros, en mi casa con mi esposa, hace ya muchos años, trabajamos con encuentros de matrimonio. Y en la medida que fuimos entrando en esa materia, fuimos aprendiendo un montón de cosas con los matrimonios. Que cuando discuten, llega un momento que ya no saben cuál es el origen de su discusión. Ya no se acuerda que empezaron por algo, pero ya van haciendo paroxismo, van agrandando la cosa y hacen entrar en esa guerra a personas que no tendrían que estar en la discusión de ello. Y entra, por empezar, la suegra, entran las abuelas, los padres de uno y de otro, y la cosa se va haciendo difícil. Alguna vez conté de un matrimonio que viajando, haciendo turismo, iban en el auto mirando las sierras, no sé si de Córdoba, por allí andaban, pero en un momento allí, uno sentado al lado del otro tomando mate, se enojaron, se gritaron, así que la esposa dio media vuelta en el asiento y miró hacia el lado de su ventanilla, y él siguió manejando muy enojado, y dejaron de hablarse por unas horas mientras iban avanzando por la ruta. Hasta que en un momento un par de chanchos, de cerdos, cruzaron la ruta delante del auto. El hombre dio como una frenada y aprovechó para volver otra vez, de alguna manera, a provocar a su esposa. Y le dijo: mira, allí van cruzando tus parientes. Y la mujer ahora mira hacia el frente y dice rápidamente: sí, sí son mis parientes. Y él, extrañado que haya aceptado tan rápido, dice: ¿qué parientes son? Y la mujer dice: ellos son mis suegros. Y otra vez la pelea sigue. Así que, hermanos, cuando hay paroxismo, cuando hay esa exageración, la verdad que en un momento hasta podemos perder muchas cosas valiosas. Así que a veces no discutimos por lo que tenemos como faltante de nuestra preparación espiritual, o de persona o de carácter. A veces no es lo que nos falta, sino lo que tenemos en común. Somos apasionados, somos gritones, algunos tenemos el carácter un poquito más fuerte que otros. A veces no queremos reconocer, no queremos escuchar al otro. Yo, a lo largo de los años de trabajar, especialmente con matrimonio, he estado trabajando con gente que todo el tiempo está, como Pablo y Bernabé, discutiendo. Están discutiendo. A veces hasta por ahí van a salir frases como celo santo, ira santa, enojo de Dios. Pero todas son palabras huecas para hacerlo espiritual a nuestra dureza, de no aflojar, de no pedir perdón, de no poder seguir juntos hacia adelante. Así que, hermanos, somos a veces apasionados. A veces, hermanos, lamentablemente somos como que vamos a seguir contestando mal, en vez de sentarnos, de preguntar, a ver por dónde comenzamos, a dónde nos marcamos la diferencia. Una mujer
que discutió con su esposo. Discutieron muy feo. Ella comenzó a bañar su rostro de lágrimas. Y en un momento le dijo, mira, no quiero discutir más con vos. Ojalá, dice, ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá, dice, hasta me hubiera casado con el diablo. Y el esposo, que también está enojado, le dice, imposible que te cases con tu hermano. Así que, hermano, a veces en vez de que alguien, porque para pelear tiene que haber dos, y lamentablemente siempre se encuentran esos dos, que ninguno va a aflojar. Así que, hermanos, cuando estoy enojadísimo, cuando estoy mal, lógicamente que no solo voy a decir cosas, no voy a saber escuchar al otro, o a veces hasta el que está allí de mediador, porque somos apasionados. Y pasa hasta con los santos, pasa con los apóstoles, pasa con los pastores, pasa hasta con los profetas. Así que, hermanos, pudiera decir en esta mañana que cuando hay enojo, hace que este estar enojado yo no escuche. Una frase que leí por ahí, cuando tengo que escuchar, no escucho. Cuando tengo que escuchar, no escucho. Y cuando no tengo que hablar, termino hablando. Termino hablando. Pablo mismo después enseña, especialmente a los corintios, dijo que el amor todo lo soporta, no se irrita, no busca lo suyo, pero en ese momento todavía estaba aprendiendo. Así, hermano, a veces en la discusión terminamos aún hablando palabras y cosas que ya no son golpes, pero que sí son un golpe al alma, allí donde está la base de los sentimientos, a la mente que no se olvida lo que dijiste o lo que te dijeron. Permítame, a veces, hermano, esa ira santa que tienen algunos, que aún pueden revolear el púlpito o tirar, no sé, todos los bancos de la iglesia al piso, y que lo adornan con esta expresión, estoy con una ira santa. A veces nada más que soberbia y el no poder ser perdonadores o pedir perdón, que es más difícil todavía. Así que, hermanos, cuando discutimos, exponemos nuestras razones, pero nos olvidamos que tenemos que estar unidos. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús hizo el centro de la última cena que tuvo con los discípulos allí en el aposento alto. Les habló de muchas cosas, les lavó los pies, pero resalta, hermanos, en esa última cena antes de que él va a ser tomado prisionero, condenado y muerto en la cruz del Calvario. Él dice, Señor, orando, Señor, que estos que comienzan ahora una etapa nueva de la iglesia, estos que van a quedar al frente, estos que van a llevar el evangelio, el evangelio del reino de Dios, lo van a llevar a otras latitudes. Señor, no estoy pidiendo por ellos que tengan, no sé, dones de sanidad, de milagros, porque eso ya lo seguían a ellos. No les pide una unción y un poder que les salgan rayos de las manos, sino que Jesús hace una humilde oración delante del Padre y dice, Señor, Padre, que sean uno. Que sean uno. Que la iglesia no sea un montón de miembros desparramados,
una nenita pequeña le preguntó a su madre: mamá, ¿cómo salimos nosotros del vientre de nuestra madre? ¿Cómo salí del vientre tuyo? Porque me dijiste que los niños nacemos del vientre de la madre. Y la madre trató de explicarle con su poca didáctica, le trató de explicar a su pequeña hija y le dijo: mira, primero sale la cabeza del bebé, luego salen los hombros, después salen los brazos, el torso, la pancita, las piernitas y por último los pies. Así nacen ustedes. Y la nenita que escuchó y entendió lo que le decía la madre dice: pero mamá, el médico ¿cuándo empieza a armarnos? ¿Cuándo empieza a ponernos la cabeza y las piernas para que seamos bebés? Así que a veces, hermano, en la vida de los hijos de Dios, tenemos que volver a la oración de Jesús. Que sean uno, que se ayuden. Y sobre todas las cosas, que sean uno para que los vean sepan cuál es la iglesia verdadera. Porque por iglesias hay miles. La palabra iglesia es eclesia, que significa asambleas. Y en la época de Jesús, cuando él funda la iglesia cristiana, ya había eclesias por todos lados. Unas eran las eclesias o la iglesia de los abogados, de los constructores, de los albañiles, de los guerreros. Y eran asambleas para aprender cómo matar, cómo ganar más, cómo levantar más grandes edificios. Pero aparece una iglesia que dice: ámense los unos a los otros. Aparece una iglesia que dice: si alguien te pide que lleves cierta carga, una distancia, tú haz el doble. Y ahora está orando Jesús por sus discípulos para que entienda que no tienen que salir con un cartel luminoso. Nosotros somos la iglesia verdadera, sino dice que sean uno, porque cuando sean uno, el mundo va a conocer que ellos son mis seguidores. Así que, hermanos, también nunca hablemos cuando estamos enojados. Hay una expresión por allí que alguien la dijo: nunca prediques. Fue un pastor que nos dijo esta expresión: nunca prediques enojado. No te subas a la plataforma con tu enojo porque recién tuviste un disgusto. No te subas enojado, porque dice: si predicas enojado, darás el mejor sermón, pero del cual te vas a arrepentir toda la vida. Así que, hermanos, no digamos cosas hirientes por el solo hecho de pensar que tengo la razón, porque del otro lado hay alguien que también tiene algunas razones. Hace años atrás leí de dos víboras que se pelearon, eran amigas, pero se pelearon muy feo. Así que una de ellas, dando un portazo, dijo: me voy y no voy a volver nunca más. Y la otra le gritó una frase que debe ser muy reconocida en Argentina. Una víbora se fue enojada, peleándose con su amiga, y la otra le gritó: ya vas a volver arrastrándote para pedirme perdón. Las víboras siempre se arrastran. Así que, hermanos, en vez de aflojar, a veces, hermano, en medio de esta pandemia, se ha hecho estrago en los grupos. Hay una tragedia en el matrimonio, porque cuando los pusieron juntos con esas cuarentenas que tuvimos en Argentina tan largas, llegó el momento que no se soportaron y comenzaron las chicanas, los gritos, los insultos, los recuerdos del pasado,
y de esa forma familias enteras quedaron destruidos. Cientos de hombres fueron a la cárcel y la situación sigue. Así que en esta mañana quiero terminar diciéndoles que necesitamos de alguna manera buscar la forma, buscar ese momento en que tenemos que aflojar y comenzar de alguna manera a sanar los puentes para que muchos otros puedan ver a través de nuestro ejemplo que el matrimonio se puede salvar, que la relación con los hijos puede mejorar, que podemos todavía seguir adelante. Así que, hermanos, saben que es impresionante que la Biblia nos dice de esta pelea, porque no los quiero dejar allí a los que no leen tanto el libro de los Hechos o las cartas pastorales, pero quiero decirte que aunque Pablo y Bernabé tuvieron ese paroxismo, esa pelea, esa diferencia que los llegó a separar para que el segundo viaje del apóstol Pablo no estuviera Bernabé y estuvieran otros. Sin embargo, la Biblia nos cuenta y nos relata que Juan Marco fue restaurado, su carácter fue fortalecido por Bernabé. De alguna manera, Bernabé influyó en él, tanto que un buen día, después de años, el apóstol Pablo, ya preso, pide en una de sus cartas: mándenme, por favor envíen a Juan Marcos, a este mismo que él no quiso llevar. Pero dice: envíenlo a donde yo estoy, porque me va a ser muy útil. Y este hombre no solo trabajó a la par de Bernabé, Juan Marcos, siendo joven, sino que ahora en la última etapa del apóstol le ayudó a Pablo. Aún escuchó de ellos las revelaciones y también ayudó en cierta etapa a Pedro. A Pedro fue llamado amigo y terminó escribiendo el Evangelio según San Marcos. Así que, hermanos, si usted me pregunta cuál de los dos tiene razón, Bernabé tenía razón y Pablo también tenía razón. Pero a veces no sirve tener razón cuando anteponemos actitudes tan fuertes que terminan arruinando todo el paisaje. Así que voy a terminar en esta mañana diciéndote que Pablo y Bernabé, es bueno saberlo, trabajaron, hermanos, juntos con Pablo. Nos vamos a encontrar en 1 Corintios 9:6. Trabajaron después del segundo viaje y de esta discusión, siguieron trabajando juntos como amigos, como apóstoles, como siervos de Dios. Y también, hermano, quiero terminar en esta mañana el mensaje recordando aquellas palabras de la Biblia que dicen: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, que no venga la noche, que no venga la oscuridad y tú sigas enojado. Que no pase el día o la semana, los años, sin que podamos arreglar nuestras diferencias. Así que, hermanos, a veces hay que reconocer, hay líderes juveniles y otros no tanto en el liderazgo de la iglesia, en el pastorado, que lamentablemente pasan años y años y por muchas razones, tengo que decir en esta mañana, todo eso no sirve. No sirve porque nos atrasa, porque nos hace perder, de alguna manera, nos hace errar todo aquello que podía ser bueno, arreglar y seguir adelante.
Y también quiero en esta mañana decirles que no solo que no se ponga el sol, sino pudiéramos terminar con una expresión que yo la tengo por acá anotada. Hermanos, las pasiones pasan, las palabras y los recuerdos quedan. Y si son hirientes y dolorosos, van a lastimar más como recuerdos, y más si dejamos pasar el tiempo. Así que, hermano, quiero en esta mañana orar con todos ustedes. Y quiero orar parado sobre la inspiración del salmista que dijo en el Salmo 133 de esta manera, un salmo cortito de 3 versículos. Y allí este hombre de Dios que pasó tantos momentos más amargos que buenos en el llamado de Dios a su vida, como fue el rey David, este pastor de pastores, primero de ovejas, después de gente, desde el reino, desde el trono, guerrero, un hombre cabal, pero él escribe el Salmo 133. Conocemos otros salmos de memoria de él, muchos, y este también, pero este es importante porque habla y dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, es como aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, del sumo sacerdote, y baja hasta el borde de su vestidura. Estar unidos es como el rocío que cae en la mañana en Hermón, y también aquel rocío que cae y desciende sobre los montes de Sión. Y cuando sucede así, que estamos unidos, dice la última expresión, allí, a ese lugar de armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Hermano, que toda esta cuarentena, pandemia y toda esta desgracia que ha venido sobre el mundo entero, no sea para aflojar, no sea para echar culpas ajenas, que todo lo que nos ha sucedido sea para estar más unidos, para que la iglesia cobre fuerza. La iglesia no es de miembros individuales o famosos o con brillo propio o con glorias salidas del talento que tienen. La iglesia es unida. Por eso el hombre de la antigüedad grita: ¿quién es esta? ¿Quién es esta que viene por el desierto brillante? ¿Quién es esta que viene con una gloria? Y muchas veces nosotros lo hemos dicho con la vieja canción: es la iglesia del Señor. Nos van a conocer por la unidad, no por la forma que tienen hoy los partidos políticos, los ejércitos, las barras bravas. Son conocidos pero por violentos, porque rompen las cabezas, los ojos o los dientes de muchos. Nosotros somos conocidos porque cuando hay unidad, allí envía Dios bendición y vida eterna. Quiero orar y decirles que Dios les bendiga, familia del Movimiento Cristiano y Misionero, y que este año 2022, que ya ha comenzado a pasar rápidamente, sea el año donde la familia, donde la iglesia, donde todos vamos a tomarnos de la mano, del brazo, vamos a levantar a los que hoy están con poca fuerza y seguiremos adelante, marchando y cumpliendo el plan y el propósito de Dios para con esta familia. Así que Dios les bendiga, y allí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, voy a hacer una pequeña oración y ya estamos terminando. Señor, te doy gracias por compartir tu palabra en este mediodía. Te ruego
por la iglesia. Te ruego por tus hijos, por tus siervos, por los ministerios, por los departamentos de la iglesia. Que podamos cada día, Señor, y me incluyo como el que ha soltado el mensaje, pero incluido en todo el grupo, te pedimos perdón, porque muchas veces nuestra pasión y aún a veces ese amor que tenemos por ti nos ha jugado en contra, porque hemos querido defender como defiende el mundo sus cosas. Pero hoy, Señor, venimos a ti para decirte, Señor, unge nuestras cabezas. Y como el rocío, la gracia del Espíritu Santo aquiete nuestros corazones. Que tú fortalezcas a aquellos que en este par de años han perdido seres queridos, siervos de Dios. Y también hay muchos que hoy han retrocedido, como Juan Marcos, se alejaron porque entendieron que las luchas son muy fuertes contra la iglesia. Pero danos ese poder de mantenernos unidos y de avanzar como un ejército en orden, imponente y brillante hacia adelante. Bendigo a tus siervos, bendigo a cada uno de tus hijos y todos aquellos que van a venir mirando en nosotros, no poderes humanos, ni gritos de guerra, ni ninguna otra cosa violenta, sino vernos unidos, ayudándonos y avanzando paso a paso en este camino angosto. Bendigo a tus hijos y la continuidad de esta convención en la tarde, en la noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y desde Santiago del Estero un abrazo grande para toda esta gran familia que hoy están participando desde distintas partes de Argentina y del mundo. Dios les bendiga grandemente y sigan adelante. Dios está con nosotros. Muchas gracias.